¿Puede un disturbio futbolístico convertirse en una revolución? Cuando el gobierno turco actuó contra el Parque Gezi, no esperaban enfrentarse a una alianza tan sofisticada formada por las mayores aficiones del país. Durante décadas, los hinchas del Beşiktaş, el Galatasaray y el Fenerbahçe de Turquía fueron enemigos acérrimos y a menudo se encontraban en las calles protagonizando violentos enfrentamientos. Y un día, en menos de 72 horas, todo eso se borró. Pero en 2013 todo cambió cuando dirigieron su furia colectiva contra el Estado en lugar de enfrentarse entre ellos. Así nació Estambul Unido, donde los rivales tribales se convirtieron en una línea de frente táctica contra el poder autoritario. Analizamos la evolución táctica de los ultras de Estambul y cómo su resistencia, forjada en los estadios, se convirtió en el arma definitiva contra la represión estatal. Para entender lo que significa esa bandera hay que entender una cosa primero. Estos tres clubes se odian. No es una rivalidad deportiva solamente. Durante décadas, como dijimos, sus hinchadas se cruzaron en las calles de Estambul a los golpes. Hubo muertos, hubo cárcel, hubo generaciones enteras que crecieron aprendiendo a odiar al otro escudo antes de aprender a leer. ¿Qué hace falta para que los enemigos más antiguos del fútbol turco se conviertan de la noche a la mañana en aliados? ¿Y qué quedó de esa alianza el día después? Si esto es lo primero que ves de Relatos de la Pasión, suscríbete. Cada semana una historia así. En Estambul el fútbol no es solamente un deporte que la gente sigue, es una identidad que la gente hereda, a las buenas o a las malas. Beşiktaş, Galatasaray y Fenerbahçe, fundados entre 1903 y 1907 en los últimos años del Imperio Otomano, los tres en Estambul, los tres con décadas de historia, títulos y una rivalidad que el mundo del fútbol llama, sin exagerar, los tres grandes. Pero detrás de cada escudo hay bastante más que colores. Galatasaray y su Ultra Slam, bienvenidos al infierno. Galatasaray tiene una historia ligada a la élite educada de la ciudad, aunque su base de hinchas es hoy mucho más amplia. Su grupo de Ultra Slam, la palabra Aslan significa león en turco, se formó en el año 2001 a partir de la fusión de decenas de grupos de hinchas distintos. Su lema, pintado en la tribuna, no deja lugar a dudas sobre la intención. Bienvenidos al infierno. Ideológicamente, Ultraslam es mayoritariamente conservador y secularista, fieles al legado de Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, cuya figura cada club del país reclama como propia de alguna manera. Aunque otros hablan de una banda que se preocupaba solo por el fútbol y la ideología, no era un tema entre ellos. Fenerbahçe y sus facciones, la grieta dentro de la grieta. Fenerbahçe juega del lado asiático del Bósforo, la frontera que divide a Estambul entre Asia y Europa. 19 títulos de liga, una base de hinchas tan fervorosa como cualquiera, pero también una reputación. Sus detractores los acusan de ser el club del dinero nuevo y del poder estatal. El dato que lo resume todo: el propio Recep Tayyip Erdogan, el hombre que gobierna Turquía desde 2003, se identifica públicamente como hincha del Fenerbahçe y sin embargo, dentro de esa misma hinchada conviven grupos de derecha y grupos abiertamente de izquierda como Vamos Bien y Outside Left, que se definen en oposición al fútbol industrializado. El Beşiktaş, el tercero de los tres grandes, pero el único cuya hinchada nació literalmente dentro de una dictadura militar, 2 años después del golpe de Estado que sometió a Turquía a un gobierno militar represivo. En el barrio de Beşiktaş, en el mercado El Jersey, un grupo de hinchas de clase trabajadora, liderados por un profesor de historia llamado Mehmet Işıklar, apodado Optik Başkan, fundó un grupo de animación para su equipo, una barra. Le pusieron el nombre del lugar donde se juntaban, Jersey, el mercado, y eligieron un logo, una letra A roja encerrada en un círculo. Eso dice todo, el símbolo universal del anarquismo. En cualquier otro contexto eso habría sido una declaración política abierta, y en la Turquía de 1982, bajo gobierno militar, una declaración política abierta podía significar la cárcel.
pero disfrazado del logo de un club de fútbol, ese símbolo podía colgarse en una tribuna sin que nadie pudiera acusarlos de nada. Era resistencia, disfrazada de pasión deportiva, pero resistencia. Optik Başkan murió en 2007. Hoy los miembros del Jersey hablan de él con una reverencia que pocas veces se le dedica a alguien que solo fundó un club de hinchas. Lo llaman el último hooligan, y no como insulto. 31 años después de su fundación, lo que el Jersey había construido en silencio iba a salir a la luz frente al mundo entero. 28 de mayo de 2013, Estambul. Un pequeño grupo de activistas ambientales se instaló en el Parque Gezi, uno de los últimos espacios verdes del centro de la ciudad, junto a la emblemática Plaza Taksim, para protestar contra un proyecto del gobierno. El plan del gobierno de Erdogan no era simplemente construir algo, sino era reconstruir en pleno centro de Estambul una réplica de un cuartel militar otomano del siglo XIX, el Topçu Kışlası, que, según el propio primer ministro, incluiría además un centro comercial y una mezquita, todo mezclado. Piensen en lo que significa eso simbólicamente: el último parque público del centro de una ciudad de 15 millones de personas, reemplazado por una construcción que combina nostalgia militar otomana, religión institucional y consumo. Tres pilares del proyecto político de Erdogan, condensados en un solo edificio, sobre el único pulmón verde que le quedaba al centro de Estambul. La protesta inicial era pequeña, pacífica, ambientalista. La policía la trató como una insurrección. Las carpas de los manifestantes fueron quemadas. Se lanzaron cilindros de gas lacrimógeno directamente sobre grupos de personas sentadas. Las imágenes donde se ve a mujeres en vestidos rojos rociadas con gas pimienta a corta distancia, ancianos arrastrados por la fuerza, se viralizaron en minutos. Entonces, lo que el gobierno no esperaba, en lugar de dispersar a los manifestantes, la represión lo multiplicó. En 24 horas, lo que había sido una protesta de unas decenas de ambientalistas se convirtió en una revuelta nacional. Las protestas se extendieron a decenas de localidades distintas en Turquía, Ankara, Izmir y muchas más, además de manifestaciones de solidaridad en la diáspora turca alrededor del mundo. Y entre toda esa gente, estudiantes, oficinistas, jubilados, familias enteras, empezaron a aparecer camisetas. Negro y blanco, amarillo y rojo, amarillo y azul oscuro, las hinchadas de los tres grandes de Estambul estaban llegando al Parque Gezi. El Jersey fue el primero y no llegó por casualidad. Para el Jersey, una organización que durante 31 años había mantenido su identidad anarquista de izquierda casi en código, esto no era una protesta ajena, era exactamente el tipo de causa para la que había estado entrenándose, si se quiere, sin saberlo, durante 3 décadas. Gente común enfrentando a la policía en las calles. Un periodista deportivo turco lo explicó así: para los ultras, lo principal siempre es enfrentarse a la policía. Cuando la policía se enfrenta a los ultras respaldan a los ciudadanos. Porque enfrentarse a la policía es, en esencia, para ellos, el objetivo central de su identidad. Discutible. El Jersey llevó algo que los manifestantes comunes no tenían: experiencia. Sabían cómo moverse en medio del gas lacrimógeno, sabían cómo construir barricadas, lo que muchas bandas hacen. Sabían cómo organizar líneas de defensa, cómo distribuir máscaras antigás. ¿Llevaron? Cómo dar primeros auxilios a alguien que acababa de recibir una bala de goma o una cachiporra en la espalda. Y entonces, horas después, llegaron los demás. Ultras LAN del Galatasaray, Vamos Bien y otros grupos del Fenerbahce. 3 hinchadas que durante décadas se habían destrozado entre sí en las calles de la misma ciudad, ahora caminando juntas con las mismas banderas en alto, hacia las mismas líneas policiales. El 3 de junio, manifestantes tomaron control de una excavadora del gobierno que estaba siendo usada en las obras del parque.
la rebautizaron sin ironía la excavadora del pueblo. ¿Qué hizo posible esta unión? Bueno, no fue espontáneo y tampoco fue total. El Jersey tenía algo que las otras dos hinchadas no tenían en la misma medida: una identidad política previa, coherente, de mucho tiempo, que encajaba perfectamente con lo que estaba pasando en Gezi. No tuvieron que decidir de qué lado estar, ya estaban de ese lado desde 1982. Ultraslan y los grupos de Fenerbahce, en cambio, llegaron por una razón un poquito más simple y más universal: ver a la policía golpear a ciudadanos comunes, vecinos, estudiantes, gente que podría ser cualquiera de ellos o gente que veían todos los días. Eso activó algo que no necesita ideología: solidaridad básica frente a un abuso de poder evidente. Por unos días esa diferencia no importó. La bandera de Istanbul United ondeaba sobre la barricada y miles de personas que un mes antes se habrían insultado por sus colores ahora cantaban juntas. Las protestas del Parque Gezi duraron casi 3 meses, desde el 28 de mayo hasta finales de agosto de 2013. El balance final: al menos 12 personas muertas, más de 8.000 heridos, con al menos 63 en condición seria o crítica y casi 5.000 detenciones. Y entonces el Estado fue a buscar específicamente a quienes había identificado como los líderes más peligrosos de toda esta unión espontánea: el Jersey. 3 días después de que la policía despejara por la fuerza el Parque Gezi el 15 de junio, 20 miembros del Jersey fueron detenidos. 2 de ellos fueron arrestados bajo la acusación de portar armas. Pero eso solo fue el principio. 35 miembros del Jersey terminaron siendo formalmente acusados, no de disturbios, tampoco de daños a la propiedad. Fueron acusados de intentar un golpe de Estado. La Fiscalía turca sostuvo que estos hinchas de fútbol habían organizado las protestas de la plaza Taksim con el objetivo específico de ocupar la oficina del primer ministro Erdogan. Los cargos incluían pertenencia a un grupo armado y posesión de armas no autorizadas. Los fiscales pidieron cadena perpetua. 35 hinchas de un club de fútbol acusados de intentar derrocar al gobierno de un país miembro de la OTAN, con pedido de prisión perpetua. Durante el juicio, miles de personas se manifestaron afuera del tribunal de Estambul con la consigna "Jersey Yalnız değildir". Jersey no está solo. El proceso se extendió durante años. En diciembre de 2015, los 35 fueron absueltos de los cargos de golpe de Estado y pertenencia a organización terrorista. Sin embargo, 2 de ellos fueron condenados a 2 años y medio de prisión por posesión de objetos prohibidos. La absolución de los demás fue revocada en apelación años después, en un contexto de creciente presión judicial sobre los opositores al gobierno. Pero la pregunta que importa no es si ganaron el juicio, es ¿qué pasó con todo lo demás? El Parque Gezi sigue en pie. No se construyó el cuartel otomano, no se construyó el centro comercial. Erdogan, el hombre contra quien se manifestaron millones de personas en el verano de 2013, sigue gobernando 13 años después. ¿Y la alianza? Bueno, ¿qué quedó de Istanbul United? Un estudio académico que comparó específicamente a Ultraslan del Galatasaray y al Jersey del Beşiktaş durante todo el ciclo de las protestas de Gezi encontró algo revelador. Mientras el Jersey se mantuvo activo y comprometido durante todo el movimiento, Ultraslan se retiró de las protestas mucho antes. El punto de quiebre, según esa investigación, fue el momento en que la violencia policial escaló a un nivel que Ultraslan, una organización con una identidad más conservadora, menos acostumbrada a leer la confrontación con el Estado como parte de su razón de ser, ya no estaba dispuesta a sostener esos movimientos. El Jersey, en cambio, ya sabía exactamente qué hacía en esos lugares. Llevaban 30 años o más de 30 años entrenándose para ello. Y la rivalidad entre Galatasaray y Fenerbahce, el llamado derbi intercontinental, uno de los enfrentamientos más intensos del deporte mundial,
sigue exactamente igual que antes de 2013, tan intensa como siempre. La bandera de Istanbul United con los 3 escudos fusionados hoy es prácticamente una pieza del museo, un recuerdo de 3 días en los que algo, una vez, fue más importante que el odio en las tribunas. Dentro de cada hinchada, además, las divisiones internas no desaparecieron, todo lo contrario. Las disputas por el control de las entradas y la organización interna de las barras de Fenerbahce, por ejemplo, se intensificaron en los años posteriores a Gezi. Una barra que nació disfrazando anarquismo de pasión futbolística en plena dictadura militar, que esperó 31 años para que el mundo entero viera lo que realmente era, que se unió por 72 horas con sus enemigos de toda la vida, que enfrentó cargos de golpe de Estado y aunque fueron absueltos, el precio de aquella unidad sigue pagándose. Ahora bien, ¿sirvió de algo? El parque sigue en pie, eso es real, pero la próxima vez que Galatasaray y Fenerbahce se enfrenten, las tribunas van a estar exactamente tan divididas como siempre. Quizás la verdadera pregunta no es si la unión cambió algo, es si llegado el momento volvería a pasar. Si esta historia te movió algo, déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez viste a 2 hinchadas rivales de tu país unirse, aunque sea por un día? Yo sí, yo me acuerdo. Vos, contanos, ¿cuál fue? Nos vemos la próxima. Chau, chau.